Bienvenidos todas y todos al conversatorio Reflexiones del uso y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. Es un placer contar con su presencia virtual en Zoom, así como en las redes sociales del Instituto, también de las redes de Estado Abierto y de la cadena EVA. Asimismo, doy la bienvenida a la comisionada María del Carmen Nava Polina, coordinadora de los trabajos de apertura institucional de este Instituto de la Ciudad, y de igual forma damos la bienvenida a las personas integrantes del pleno de este instituto, al comisionado presidente Aristides Rodrigo Guerrero, y también a las personas comisionadas que nos acompañan del Sistema Nacional de Transparencia, así como a las personas titulares de los sujetos obligados de la capital que también nos acompañan, así como a todas nuestras aliadas de la Red Ciudad en Apertura, del Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo, así como del Plan DAI. Sean todas y todos bienvenidas. Y ahora cedo el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Nava Polina para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Sole. Pues encantada de estar con todas ustedes, sobre todo porque estamos de plácemes con detección de casos de éxito y de aprovechamiento del derecho de acceso a la información. Como todas ustedes saben, siempre es un reto compartir las experiencias y sobre todo tener esta multiplicación de casos para poder sobre todo presentar este contagio de uso de los derechos humanos y del derecho a saber. Agradezco, por supuesto, muchísimo a todas nuestras aliadas. En esta ocasión estamos también con una innovación bien interesante, con la alianza que tenemos con la cadena de EVA de la silla rota para poder justo tener esta potencialización en el aprovechamiento del acceso a la información a distintas comunidades. Este conversatorio se basa, como lo comentaba Soledad Rodrigo, en las reflexiones del uso y aprovechamiento del derecho a la información que realizamos también en conjunto con grandes aliados, y es cerrar el seminario que impartió Samuel Bonilla, que es también un activista defensor de este derecho humano a saber y sobre todo del uso, de cómo acercarlo con un lenguaje claro, sencillo, útil a las personas. También vamos a formar parte de este conversatorio con Oyuki Martínez, quien es participante, quien fue participante del seminario de aprovechamiento del DAI, también con Asheli Ruiz, quien es coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM, con Diana Juárez, que es justo con quien estamos engarzando esta alianza de Estado Abierto con La Silla Rota. Ella es periodista y editora de la cadena de EVA. Y estamos también muy contentas de tener en esta conversatoria a José Alfredo Beltrán Estrada, quien es colega comisionado y también del activismo desde sociedad civil desde hace algunos años, desde Sinaloa. Además, por supuesto, reconoceremos a quienes participaron en el seminario del desarrollo de capacidades para el aprovechamiento del derecho de acceso a la información que impartió el programa Transparencia para Todos. Justo como les comento, a lo largo de 11 sesiones hubo este enriquecimiento, este diálogo, esta construcción de solicitar información y también la detección de casos de éxito. Esta actividad se inserta en el Plan DAI, que es una convocatoria que realiza el INAI a todos los organismos garantes locales, y por supuesto, en el caso de la Ciudad de México, estamos en esta segunda edición de aprovechar el Plan DAI para generar apertura institucional. De tal manera que las actividades que vamos a desarrollar el día de hoy se centran en este conversatorio, y posterior de 1 a 3 tendremos una sesión de socialización del derecho de acceso a la información a través de una especie de taller que está increíble porque está abierto a todas las personas interesadas sin límite de previo registro, de tal manera que podrán dar seguimiento en los canales de YouTube, en las redes sociales, por supuesto, del Info de la Ciudad de México, de La Silla Rota y de Estado Abierto.
Estamos ciertas que la información tiene y debe fortalecer capacidades de quienes vivimos en una democracia. La información también reduce desigualdades presentes en distintos grupos vulnerables y con vulnerabilidades acumuladas. Y por supuesto estamos ciertas que la información, si es oportuna, si es de calidad, salva vidas. De tal manera que esa es la utilidad de este encuentro que tenemos aquí y esta visibilidad. También agradezco infinitamente a mis colegas desde el INJO en la Ciudad de México, al comisionado presidente Rodrigo, también a mis colegas Julio César Bonilla, Laura Enríquez, Marina San Martín, de darme la oportunidad de coordinar esta agenda desde hace ya casi 4 años. De tal manera que pues daríamos justo paso a este conversatorio y nuevamente nos remitimos a que los resultados, los casos de éxito y el compartir retos y experiencias, sobre todo a qué nos conduce el aprovechamiento del acceso a la información y cómo nos puede detonar la apertura a otros derechos, es indispensable en este conversatorio. Así que, pues muchísimas gracias por estar con nosotras, también desde las distintas rincones, ¿no?, del Sistema Nacional de Transparencia. Tenemos gente desde Tabasco, desde Zacatecas, desde distintas entidades federativas, así que muchísimas gracias a todos los colegas comisionadas y comisionados que están acompañándonos a la distancia y en remoto. Bienvenidas todas. Muchas gracias, comisionada. Y ahora, antes de continuar, les voy a pedir que puedan encender sus cámaras para pedirle a Comunicación Social que tome la fotografía oficial del evento. Adelante, Comunicación Social, y se nos puede avisar cuando haya tomado la fotografía. Gracias. ¿Ya quedó la fotografía? Listo. Gracias. Y ahora sí, bueno, para continuar, primero agradecemos la presencia en este conversatorio de la Auditoría Superior de la Federación, de la CEMOVI, del Heroico Cuerpo de Bomberos, del DIF Ciudad de México, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de la Alcaldía Iztacalco, así como también del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, del órgano garante de San Luis Potosí también. Bienvenidas y bienvenidos. Y ahora me voy a permitir presentar al primer panelista de este panel de uso y aprovechamiento del derecho de acceso a la información, Samuel Bonilla, que es coordinador del programa Transparencia para Todos. Es autor también del planteamiento del Plan Nacional Integral de Socialización para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública y formador de agentes socializadores del aprovechamiento de este derecho. Ha impartido pláticas y talleres y módulos de diplomados en materia de utilidad social del derecho de acceso a la información y de medios de comunicación en 25 ciudades. Es articulista especializado en transparencia y acceso a la información pública, periodista de información empírica y autodidacta desde el año 1978. Bienvenido, Samuel, y adelante. Gracias, Soledad, por la presentación. Buenos días a todas, a todos, a todes. Son muchos los invitados, muchos los participantes, así es que va una bienvenida general. Agradecer antes que nada al Info Ciudad de México por la oportunidad de haber tenido este seminario, en particular a la comisionada Mari Carmen Nava Polina, por la confianza en poder realizar y llevar a cabo durante poco más de 3 meses este seminario. Saludo al presidente del Info Ciudad de México, al comisionado Arístides Rodrigo Guerrero, además comisionados que están presentes, a mi colega José Alfredo Beltrán de Sinaloa, que aunque es comisionado, pues yo lo sigo tratando como colega activista de la sociedad civil, porque sigue con la camiseta puesta en ese sentido. A mis paisanos de San Luis Potosí que están presentes de la SEGAIB y de cualquier otro estado. Bien, entrando ya en materia sobre este panel del uso y aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública, lo primero que me gustaría compartir es plantear la diferencia entre un concepto y otro. Aunque nos queda claro
que una cosa es el aprovechamiento y otra cosa es el ejercicio, el uso, es bien importante diferenciar. Es como si tomamos, para hablar de la Ciudad de México, el metro y vamos a una estación destino. Nuestra estación destino es X estación que ustedes utilicen para llegar a su trabajo, a su casa, pero tienen que pasar por otras estaciones intermedias o bien tienen que hacer transbordos. Bueno, las estaciones intermedias serían las etapas del uso del derecho de acceso a la información pública, es decir, esas etapas del procedimiento para emplearlo, desde definir para qué lo queremos, definir la información que necesitamos, buscarla ya sea por obligaciones de transparencia en Internet, o bien decidir hacer una solicitud de información si es que no la encontramos en la primera opción, enviar la solicitud, saber a quién enviarla, saber cómo redactarla, saber cómo darle seguimiento, encontrar las opciones dentro de la plataforma para rescatar la respuesta. Son pasos que se mencionan muy fácil, pero en los hechos, como ya lo dirán algún participante, alguna de las participantes del seminario, no siempre es fácil, no siempre es sencillo. Bien, todas estas serían estaciones del metro antes de llegar a nuestro destino final, a la estación objetivo, que son etapas del procedimiento. Luego bien, si la respuesta es insatisfactoria o bien no hay respuesta, pues entonces tenemos que aplicar los mecanismos de defensa de este derecho, el recurso de revisión en primera instancia, el recurso de inconformidad en segunda instancia, o el amparo en tercera instancia, o en casos extraordinarios, pues sería el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos como en cuarta y última instancia. No es fácil, no es sencillo, no es algo que esté al alcance de la persona promedio en México. Se platica y se dice de una manera muy breve, pero ya en los hechos es algo complejo. Hasta que finalmente podamos, si bien nos va, llegar a el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública, que es mucho más que obtener la información que queríamos. A veces se da por hecho que obtener la información que queríamos ya es el aprovechamiento, pero no. Hay varias etapas que le hemos llamado en forma metafórica el río de cocodrilos, que no son más que barreras y problemas para poder transformar este derecho en una experiencia no solamente exitosa, sino provechosa, y es a lo que queremos enfocarnos, a nuestra estación destino del metro, el aprovechamiento. Entonces, el obtener la información que queríamos no necesariamente significa que ya aprovechamos este derecho, porque si bien lo quisiéramos nada más para satisfacer una necesidad de saber, tendríamos que comprender la información obtenida. Si obtenemos la información que queremos, pero no la comprendemos, no podemos hablar de que ya se satisfizo el derecho a saber. En consecuencia, no hay un aprovechamiento de tipo cognitivo. ¿Qué decir cuando el aprovechamiento que buscamos es de tipo instrumental? Es decir, que queremos la información para aplicarla y detonar mecanismos para el ejercicio de otros derechos. Derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la justicia, en fin. Entonces, en esta primera planteamiento, quiero dejar esa diferencia. Una cosa es el ejercicio, que de suyo tiene muchas etapas, y otra sería el aprovechamiento. Hasta aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Samuel, por tu intervención. Y a continuación, bueno, antes de pasar a nuestra siguiente ponente, también queremos agradecer a quienes nos acompañan del órgano garante de Oaxaca, de FIDEGAR, de Mujeres Unidas por la Libertad, de SEA Justicia Social, también del órgano garante de San Luis Potosí, de la Policía Bancaria Industrial, también de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y ahora sí, me permito presentar a Oyuki Ariadne Martínez Colín, que es participante del Seminario de Desarrollo de Capacidades para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es la primera estudiante transgénero de esta universidad en obtener el documento que avala su nivel académico con su identidad sin haber hecho el cambio legal. Es maestrante en promoción y defensa de los derechos humanos
por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como coordinadora comunitaria de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans de la Ciudad de México. Adelante, Oyuki, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, todos y todes. Quiero antes que nada dar un amplio agradecimiento al equipo de Estado Abierto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, sobre todo por brindarnos herramientas claves para que las acciones de los 3 niveles de gobierno tengan eficacia, eficiencia y observancia en el manejo de los recursos públicos, la información pública y sobre todo el poder que nos dan a las y los ciudadanos. En ese sentido, me parece importante que la finalidad de estos derechos fundamentales plasmados en tratados internacionales generan entre, pues, quienes hacemos uso de muchos de los mecanismos no solamente locales, sino internacionales, para poder acceder a derechos políticos, económicos, sociales, culturales y civiles. Es fundamental poder tener esta herramienta para todas, todos y todes. La importancia de la transparencia es romper con el paradigma de la desconfianza institucional también, y por ello fundamental exigir a las autoridades informar sobre dónde y cómo aplicar los recursos, las acciones que den confianza en la creación de programas, proyectos y políticas públicas que garanticen los derechos de todas, todos y de todes. Las herramientas que el seminario me brindó fueron fundamentales porque, como bien lo señalaba hace un momento Samuel Bonilla, pues no solamente es tener la información por tenerla o conocerla, sino saber el uso y la importancia que hay que darle a esta información obtenida, porque además, como reiterando, no solamente es, digamos, el aprovecharla, sino el uso que le tenemos que dar a esta información. Yo, por ejemplo, en mi caso, solicité a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México los protocolos para erradicar la violencia, el estigma, la exclusión y la discriminación que en los últimos años se ha generado y de la cual yo formé parte de una de estas violencias. Llevé un proceso en donde se me negaron, por ser así, acceso a informaciones que además por ser parte de la comunidad académica no se me otorgaron. Entonces me di cuenta que una vez teniendo estas herramientas de acceso a la información en la plataforma, podía obtener la información que me ayudaría para que el proceso legal que estoy llevando a cabo pues tenga un impacto importante y saber justamente cuáles son los huecos y los vacíos que esta institución ha tenido para dar respuesta y erradicar la violencia que se vive de manera cotidiana, no solamente en las aulas, sino también en toda la comunidad universitaria. Me parece importante también señalar que es importante tener un monitoreo del trabajo de la información que se está solicitando, porque la información solicitada pues tiene tiempos muy específicos y también nos da ahora sí la posibilidad de poder monitorear cuál es el compromiso ahora sí de estas instancias a las cuales les estamos solicitando la información, porque incluso nos podemos dar cuenta si cuentan con ella, si no cuentan con ella, si están haciendo la chamba para decir, ahora me están pidiendo algo que no tenía como noción, que además es información que tendrían que tener ahora sí a la mano. Pero también el otro escenario es que saber que hay muchas cosas que tenemos que implementar y que además le tenemos que dar ahora sí aprovechamiento a todo. Por ejemplo, una de las experiencias que me parecieron fundamentales es justamente con mis aprendices, porque además cuando yo les planteé la posibilidad y la importancia de tener esta herramienta de la plataforma a la mano y poder solicitar información para poder crear no solamente programas, políticas públicas, proyectos, sino también exigir a las autoridades la falta pues de incidencia en algunos temas específicos, pues la gente me preguntaba, uno de mis aprendices me decía que él no le veía, que él no sabía en qué aplicar y no le veía caso. Y una vez que le explicamos la importancia, dijo, wow, ¿no? O sea, que es importante saber a dónde se destina un recurso, porque
pues yo no tenía noción que incluso en esa área que yo estaba haciendo un trabajo de investigación, podía incluso tener información que no está en las, ahora sí, en los documentos oficiales, en los libros, en la teoría, de manera muy general. Entonces, mi experiencia fue extraordinaria. Me ha servido esta información no solamente para poder replicar con otros y otras personas, sino también para que el proceso que estoy llevando de manera muy personal tenga solidez y tenga argumentos que puedan, ahora sí, exponer una falta de compromiso para poder erradicar la violencia en esta institución de educación pública. De antemano quisiera como expresar muchísimas cosas que me parecen importantes y trascendentes que ya había señalado Samuel, y en ese sentido pues saber que obviamente no es obtener la información por obtenerla como lo señalaba, sino el uso y el resultado que podemos tener al aplicar esta información y procesarla para incluso visibilizar la falta de compromiso de los gobiernos en sus 3 niveles. Muchas gracias. Estoy muy feliz de poder utilizar esta herramienta y que además también promover que este seminario tenga mucho más presencia con otras instituciones. Me parece que es fundamental, pero también con otras áreas para poder brindarles de un derecho fundamental que es acceso a la información pública. Muchas gracias, Oyuki. Y ahora vamos, antes de dar el uso de la voz a nuestra siguiente ponente, también agradecemos la presencia de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México y también al integrante del Pleno del Info Ciudad de México, el comisionado Julio César Bonilla. Ahora sí, me permito presentar a Nayeli Ruiz Rivera, que es coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM. Ella es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Anglia del Este en Norwich, Inglaterra. Es docente y tutora de los programas de posgrado en Geografía y Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil e investigadora titular del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Sus trabajos se enfocan en entender la vulnerabilidad social, las políticas públicas en torno a la reducción del riesgo de desastre, la planeación territorial y los atlas de riesgos. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos y todas que están aquí en este seminario. Muchísimas gracias, por supuesto, a la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava Polina y a todo el equipo de Estado Abierto del Instituto de Transparencia por abrir estos espacios para compartir nuestras experiencias en materia de derecho, del derecho de acceso a la información. En estos minutitos que amablemente me conceden con todas ustedes, me enfocaré en hablar un poco de cómo hemos utilizado nosotros el derecho de acceso a la información, sobre todo para atender necesidades específicas en contextos de gestión integral del riesgo de desastres y de planeación urbana. Y estas dos cosas van íntimamente ligadas. Estábamos acostumbrados a pensar en la gestión del riesgo como un tema que se asocia sobre todo a la protección civil, pero últimamente hemos creado un poco más de conciencia en cómo la forma en la que construimos la ciudad y en la que vivimos la ciudad forma parte de justamente estas diferentes acciones en materia de gestión de riesgo. Y quizás muchos de ustedes se pregunten, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho de acceso a la información? Y la verdad es que tiene que ver todo, ¿no? Muchas de las experiencias que nosotros tenemos en la creación de la información que nos ayuda a hacer los diagnósticos y que nos ayuda a generar los espacios de socialización sobre la información en materia de reducción de riesgo pasan por el ejercicio de este derecho. En particular, pues nosotros tenemos ciertas metas de reducción de riesgo de desastre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gestión del subsuelo, todo lo que tiene que ver con la seguridad de las construcciones, lo que tiene que ver con las áreas verdes, lo que tiene que ver con los espacios públicos, los espacios verdes que nos permiten la sustentabilidad de la ciudad.
Y hay que considerar que por primera vez en la historia, más del 70% de la población mundial está en las ciudades. Nunca habíamos tenido contextos tan urbanizados y tan complejos en los que se presentaran fenómenos y amenazas que realmente nos afectan en nuestra vida. Y las ciudades son territorios súper complejos donde no solamente estamos expuestos a estas amenazas, sino que además creamos nuestras propias amenazas, ¿no? Vivimos en lugares donde pues tenemos cierta infraestructura que tiene sus particulares debilidades y estamos también pues expuestos a inimaginables cantidades de cosas, desde sismos e inundaciones hasta incluso fenómenos astronómicos, y además eso que se complejiza por ser volúmenes de personas muy grandes que cohabitamos en espacios muy cercanos. En la Ciudad de México en particular, nos es muy familiar el riesgo sísmico, todo el mundo lo hemos vivido de una u otra manera, y eso se traduce normalmente en daños a la vivienda y en alteración en el curso de vida de las personas cuando se materializa en un daño patrimonial. Pero no solamente estamos lidiando con las pérdidas patrimoniales de las personas. Lo cierto es que en los escenarios de riesgo de la Ciudad de México, muchos de nosotros no hemos considerado, pero hay cosas que no son tan evidentes como, por ejemplo, la pérdida de la red de abasto de agua potable, que tiene una enorme vulnerabilidad en el caso de un escenario sísmico. Y pues como esa, tenemos otros escenarios de riesgo como las ondas de calor y eso. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el derecho de acceso a la información? Pues que en realidad la única manera que tenemos nosotros de incidir en ciertos aspectos es conocer en la información que se genera en muchos ámbitos, pero en particular en el ámbito público, y que debe de contar con la colaboración de muchos sujetos obligados distintos. Entonces, imagínense que para hacer cualquier diagnóstico de riesgo necesitamos conocer la gestión del agua potable y el alcantarillado, todas las acciones que se realizan en materia de uso de suelo, lo que se refiere a la seguridad de las construcciones, el cuidado de las áreas verdes de la expansión urbana y del suelo de conservación, la información científica que se produce en la ciudad a través de proyectos, bases de datos e informes, la atención que se hace a las poblaciones en vulnerabilidades particulares, la impartición de justicia en materia administrativa y la violación a derechos humanos, entre muchos otros aspectos. Sin esta información no nos es posible tener diagnósticos necesarios para la gestión integral de riesgo. Y a ello se suma la información que producen otros actores que, si bien no forman parte del servicio público, también son importantes para la gestión. Nos referimos, por ejemplo, a aseguradoras, colegios de profesionistas, auxiliares de la administración pública, científicos y otros muchos grupos de interés que se suman en estos procesos de gestión. Y la manera en la que nosotros vamos construyendo apertura también suma a lo que llamamos ambientes de cumplimiento, justamente en la cual todos quienes generamos esa información nos comprometemos de manera equivalente a compartir y avanzar en conjunto en un tema particular en materia de apertura, en este caso la gestión de riesgos. Y pues esta lista es solo una muestra de muchos actores que forman parte de los procesos de gestión. Y al ver esta pluralidad de perfiles y de compromisos institucionales para resolver una sola necesidad, que es la reducción de riesgos, queda claro cuál es el papel del derecho de acceso a la información. No podríamos tener atlas de riesgos en esta ciudad si no tuviéramos esta información, y este es, por ejemplo, un producto de esta pluralidad de fuentes, y aunque el atlas es realmente un intermediario, no podría entenderse sin los avances que hemos tenido en materia de apertura y de cumplimiento de obligaciones de transparencia en la administración pública, ya que precisamente el atlas es una síntesis de todas estas fuentes de información. Sin embargo, hay otros aspectos que también se asocian a este ejercicio de derecho de acceso a la información, como por ejemplo las resoluciones judiciales en torno a incumplimientos de materia inmobiliaria y de riesgo sísmico que tienen personas particulares después de eventos como por ejemplo el sismo del 2017, la incidencia de grupos de sociedad civil en políticas públicas para la reducción de riesgo de desastre, que justamente nos ha permitido tener acceso a información clave para hacer diagnósticos y alzar la voz para canalizar recursos a reforzar viviendas, planear uso de suelo, generar campañas de comunicación, atender a grupos específicos de la población, como por ejemplo personas indígenas, infancias, juventudes, adultos mayores.
Y más recientemente nos permitirá definir acciones específicas, por ejemplo, para el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, en el cual tengo el privilegio de coordinar una comisión técnica en el cual haremos plenamente uso de todas las fuentes de información que están a nuestro alcance y que nos urge utilizar para poder definir acciones específicas en materia, por ejemplo, de recuperación post-desastre y resiliencia. Y aunque nos falta un montón de camino para recorrer en este sentido, en apertura y en información y en la facilidad que tenemos que tener todas y todos los ciudadanos para acceder a bases de datos en sistemas interoperables, transparentes y demás, creo que los ejemplos que hemos anotado en esta breve intervención son ejemplos pues para entender los alcances y los enormes beneficios sociales del ejercicio de derecho de acceso a la información, que en este caso no es ni más ni menos salvaguardar nuestras propias vidas y nuestros patrimonios. Con esto cerraría mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayeli. Y a continuación vamos a presentar a nuestra última ponente de este panel, que es Diana Juárez Torres. Ella es doctora y maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana, licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y ha sido creadora de la sección con perspectiva de género, La cadera de Eva de la silla rota. Actualmente es estudiante del diplomado Descubriendo los secretos del periodismo, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación. Y es parte también del equipo de investigación de la Alianza de Medios MX, conformada por diversas casas editoriales, y ha participado en la investigación de casos de periodistas asesinados y fue la impulsora de la plataforma Wikitribune, que después se convirtió en WT Social para combatir noticias falsas, un proyecto de Jimmy Wales. Adelante y bienvenida, Diana. Muchas gracias, Soledad, por la presentación y por la cálida bienvenida. Y también muchas gracias a la comisionada María del Carmen Nava por esta invitación y el acompañamiento de su equipo, que ha sido muy cálido. Aprovecho la presentación un poco para compartir cómo nos ha funcionado a nosotros el acceso a los datos, y debido a esta transparencia que existe, pudo existir la Alianza de Medios, que aquí la comparto. Es un proyecto de varias casas editoriales que busca dar seguimiento a los casos de periodistas asesinados o periodistas desaparecidos, y es a través de las solicitudes que hacemos cómo damos seguimiento y cómo se está dando o cómo ha sido esta investigación por parte del Estado, ¿no? Y a nosotros nos permite, a partir de estas solicitudes, identificar cuáles han sido como aquellas omisiones o dónde podemos destrabar para seguir y dando seguimiento, y dónde están estos huecos. Comparto esto un poco también para decir que me parece muy importante lo que ya los anteriores ponentes han compartido sobre cómo esta información ha servido a la ciudadanía, que es de gran importancia, como ya decía en su momento Hobbes, que la información es poder, donde los ciudadanos están siendo vigilantes del Estado, ¿no? Y como compartía la compañera anteriormente, cómo están vigilando, me pareció muy sorprendente cómo están pidiendo a las universidades los protocolos que tienen para las personas diversas, ¿no? Y creo que esto para la comunidad es como muy gratificante desde la parte académica y desde la parte de los periodistas, porque creo que es desde la vigilancia, como nosotros, como medios de comunicación, como ciudadanos y como instituciones, como se logra la democracia. Entonces creo que estos eventos y un trabajo en conjunto es lo que nos permite como empezar a crear un estado un estado que sea y donde se creen políticas públicas para todos, como bien señalaba la compañera Oyuki. Y bueno, creo que el periodismo y el acceso a los datos también nos permite observar cuáles son aquellas problemáticas que existen, ¿no? Y aquí quiero compartir un poco una investigación que hicieron unas colegas en el Universal, donde pedían acceso de cuántas solicitudes o cuántas denuncias había de acoso por parte de estudiantes y cuántas se ejercieron. Y creo que eso es muy importante porque podemos ver qué es lo que está pasando en el aspecto de las denuncias de los ciudadanos y qué políticas podemos implementar. Y con estos eventos que ustedes crean,
esta armonización, como ya señalaba, tanto de los ciudadanos, los periodistas y las instituciones nos puede ayudar a crear un mejor ambiente político y social para todos nosotros. Desde el aspecto como periodista, a nosotros o sobre todo nos funciona mucho o es de gran utilidad el acceso a datos, una porque nos permite dar seguimiento a las problemáticas y también algo o una técnica periodística que se implementó fue con Donald Trump, que fue el fact-checking, y esto da pie a la creación de una de las plataformas que presentó esta Soledad, que fue Wikitribune, que el objetivo era revisar todas las declaraciones que hacían los políticos, el presidente de cualquier parte de, pues bueno, voy a hablar en el caso de México, nos permite cotejar si es cierto o no, ¿no? Entonces este ejercicio de fact-checking o verificado que en realidad tiene que, o es del periodismo, o tiene que estar ahí, es de vital importancia en las elecciones porque tenemos que cotejar que estas cifras pues se estén cumpliendo, ¿no? Entonces de esta manera nosotros hemos utilizado el acceso a la información. Y en cuanto, desde la parte de género o desde la perspectiva de género, creo que es muy importante también hacernos estas preguntas, como compartía Yuki, ¿qué se está haciendo, no? Y empezar a preguntarnos e investigar. Creo que es una gran herramienta para todos los ciudadanos para observar y ver cuáles son nuestros derechos y dar seguimiento. Entonces, este trabajo en conjunto creo que nos permite a todos avanzar, ¿no? Y sobre todo este acercamiento entre periodistas y ciudadanos. Y es lo que tendría que decir por este momento. Muchas gracias por su intervención, Diana, y muy valiosas las participaciones de cada una y todos ustedes. Y a continuación, me permito darle el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Nava Polina para que pueda brindar un mensaje de cierre de este panel. Gracias, Ole. No sé si nos falta la intervención de José Alfredo Beltrán, nuestro colega de Sinaloa. Él está en el siguiente panel que viene. Ya. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Me gustaría, pues sí, justo tener la oportunidad de contextualizar cómo están las solicitudes de información en el caso de la capital del país. Sobre todo por el énfasis que ha presentado cada una de ustedes desde el aprovechamiento de la información para poder realizar justo y ejercer el derecho a la identidad en el caso de comunidades que están en estas circunstancias, también para poder prevenir riesgos y salvar vidas y también detectar cuestiones de corrupción para prevenir y mitigar distintos tipos de riesgos y para fortalecer y aprovechar, realizar periodismo de investigación con información. En este caso, desde la Ciudad de México, les diré de 2000, hace prácticamente 16 años, tenemos un acumulado permítanme ver, creo que aquí está, de un total de 1.600.000 solicitudes de información en el caso de la Ciudad de México. Y bueno, aquí creo que la gran relevancia es poder tener esta oportunidad de orientar esfuerzos a través del derecho a saber en pro de resolver necesidades de población y generar apertura institucional. Para nosotras, el trabajo de tejido con distintos actores en distintos niveles implica tener resultados mucho más concretos, medibles y facilitar el observar la información pública y también detectar cuáles son los canales que faltan para tener transparencia, para poder publicar
información con oportunidad y sobre todo siempre teniendo la perspectiva de cómo con la información podemos tener una utilidad social mayor e incluso construir tranquilidad, confianza, fortalecer instituciones y en última instancia también abonar esta cultura ciudadana y social de preguntar por lo público, de tal manera que pues estamos muy contentas de poder tener este cierre de este conversatorio en el marco del cierre del seminario de aprovechamiento del acceso a la información. Así que muchísimas gracias por sus intervenciones, Oyuki, Diana, Nacheli, Samuel, y bueno, continuamos. Muchas gracias. Sí, adelante. Zulema Oviedo, del equipo de Estado Abierto, ¿está por ahí? Hola, buenas tardes a todas y a todos, mucho gusto. Muchas felicidades por este cierre de conversatorio y a todas aquellas personas que participaron. Le voy a dar el uso de la voz a la comisionada para la entrega de las constancias de las personas participantes. Y bueno, va a resaltar algunos casos por ahí interesantes de este ejercicio, de todo lo que han comentado y sobre todo de esta parte de la usabilidad y de cómo aterrizar esto que parece que siempre está en el aire, pero que al final pues es de utilidad pública o resuelve alguna necesidad particular. Adelante, comisionada. Sí, muchísimas gracias. Pues en este cierre me gustaría justo comentar y visibilizar lo que implicó el trabajo durante el seminario. Se detectaron 7 casos de éxito a través fue el fruto de prácticamente 33 horas de clase con 18 personas que participaron. En este sentido, es un seminario, yo le llamaría tipo boutique y más personalizado. Y también tenemos justo, pues, hablar en próximas etapas de la visibilización de estos casos de éxito. Para nosotras es muy relevante tener siempre esta precisión de la materia que vamos consiguiendo o las respuestas públicas que vamos teniendo a través de estas solicitudes de información. En este caso, por ejemplo, ubicamos 3 temas. Uno es enfocado a trámites y servicios. También se alcanzaron estadísticas con esta perspectiva de género, contar también con la información sobre cómo se implementa una normatividad, como en el caso de la Ley Olimpia de la Ciudad de México. En el caso, por ejemplo, de las estadísticas, se tiene en casos muy, pues, digamos, visibilizar una problemática muy concreta como la de la desaparición de personas en la Ciudad de México, o bien cómo está desglosada la información de las personas que están en reclusión, en este caso, estadísticas sobre población LGBT. También respecto a los trámites y servicios, hubo por ejemplo, retiro de cascajo, también suministrar electricidad para proporcionar mayor seguridad en distintos caminos y generar esta confianza de personas transeúntes en comunidades como en Veracruz. También hubo recuperación pues de cadáveres de personas en situación de calle. Son casos de éxito de aprovechamiento del derecho del acceso a la información. Como ustedes pueden percatarse, esto lo que implica es abrir toda una gama del tipo de informaciones que se pueden detectar, que se pueden exigir tener para el caso de resolver problemas o de tener mucho mayor oportunidad en los servicios. Y bueno, rescato, termino con
con esta numeralia que les comentaba hace en intervención previa, que desde 2007 a 2021 se han registrado en el caso de la Ciudad de México 1.529.000 solicitudes de información, que están por supuesto también en aprovechamiento en bases de datos abiertos desde el INPO de la Ciudad de México, que pueden ser consultadas, aprovechadas para investigación y también para observar qué patrones de interés hemos tenido en la capital del país, y en ese sentido, pues justo también hacer uso de la información que ya preguntaron y pueden accesar incluso a las respuestas de estas solicitudes vía este conjunto de datos abiertos que están a disposición de todas y de todos. Así que bueno, también daríamos paso, como comentaba Zulema, a la entrega de constancias de reconocimiento. Para nosotras es muy, muy importante reconocer el esfuerzo de estas 18 personas que participaron en el Seminario de Derecho de Capacidades para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información. Las felicitamos, enhorabuena por su compromiso, por su desempeño en cada una de las sesiones, y también justo este tipo de actividades esperemos que fortalezcan la creación de una cultura cívica, de una cultura democrática y del empoderamiento de las personas. De tal manera que daría lectura a algunos de los nombres que van a participar, bueno, que recibirán estas constancias. Por un lado está Oyuki Ariadne Martínez Colín. Muchas gracias. Vamos a mostrar justo estas constancias de reconocimiento en pantalla. También muchas gracias por tu participación y por tu esfuerzo, Jaime Antonio Corona Vázquez, Mirel García Chávez, Dafne Selene González Rivera. Muchas gracias y muchas felicidades a Paulina Elsa Cepeda García, a Isidro Ramos Montes, a Gabriela Monroy López y por supuesto también a David Alejandro Martínez Huerta. Muchísimas gracias por su esfuerzo y que pues vayamos justo de boca en boca compartiendo a dónde podemos llegar con el aprovechamiento del acceso a la información. Muy bien, también tenemos algunos reconocimientos por participación. Bien, tenemos reconocimientos por la participación en el Seminario de Desarrollo de Capacidades para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información para Gustavo Álvarez Moreno, Carlos Rodríguez Pérez, para Beatriz Maldonado Cruz, para Jocelyn Paulina Rodríguez Rodríguez, para Mara Sánchez Rojo, para Alejandra López Mares, para Rebeca López Martínez, para Rogelio Salgado Carrasco, para Andrea Angelini Zarzosa y para Soledad Asunción Victoria Cruz, un reconocimiento por su participación y decir que estos casos de éxito que mencionó la comisionada Mari Carmen Nava son los que hasta el momento se han cosechado, porque hay ingredientes que pueden permitir que más adelante de este ejercicio se cosechen más casos de éxito, como sería el factor tiempo, el acompañamiento, la perseverancia y la asesoría. Entonces yo invito a quienes participaron en el seminario que continúen adelante con sus ejercicios. El grupo de correo electrónico sigue abierto a su disposición como incubadora de casos de éxito para seguirles apoyando y que en un mes, 2 meses, medio año, 1 año, 2 años, dependiendo de la complejidad del caso, puedan obtener también mucho éxito. Felicidades a quienes participaron en este ejercicio. Ahora les vamos a pedir a las personas participantes del seminario que puedan encender sus cámaras para que Comunicación pueda tomar la fotografía oficial, y agradeceré a Comunicación que nos avise cuando lo haya tomado. Adelante.
Ya quedó tomada la fotografía. Adelante. Muchas gracias. Ay, creo que hace rato estaba hablando con el micrófono cerrado. Gracias, Sole. Y nada, yo solo comentaba gracias a Samuel, gracias, comisionada, y muchas felicidades a las y los participantes. Bueno, creo que es bonito estar aquí, ser parte de este reconocimiento. Ahora daremos inicio al segundo panel que tenemos preparadas sobre reflexiones del derecho a saber. Para ello estará la comisionada María del Carmen Apolina, Samuel Bonilla, quien ha estado al frente de este conversatorio, de este seminario, que es coordinador del programa de transparencia para todas y todos, y José Alfredo Beltrán Estrada, comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Antes de iniciar, quisiera dejar unas preguntillas que quizás puedan servir para detonar la conversación. La primera sería, ¿cómo puede la sociedad ejercer el derecho a saber para su aprovechamiento? ¿Qué beneficios puede conllevar el aprovechamiento del DAI para la sociedad? ¿Y qué se puede hacer desde los órganos garantes como el Info o el Info de Sinaloa para que las personas encuentren de utilidad el ejercicio del derecho de acceso a la información? Así que cedo el uso de la voz a la comisionada. Muchas gracias. Me gustaría comentar antes que seguir adelante con las distintas, bueno, con el avance de las actividades, me gustaría muchísimo agradecer la presencia de nuestros colegas del Sistema Nacional de Transparencia. Como comentaba, este es el aterrizaje, el plan DAI se da en torno a una convocatoria que realiza el INAI a todo el país y para nosotras es muy importante poder justo tener un acompañamiento de las distintas instancias. Me gustaría, pues sobre todo, comentar de viva voz quienes han estado en este acompañamiento, el comisionado Roberto Nava de Guerrero, la comisionada Claudia Soto de Oaxaca, José Alfredo Solís de San Luis Potosí, José Alfredo Beltrán de Sinaloa, también por supuesto nuestros colegas del Info de la Ciudad de México, Julio César Bonilla, y también María del Rosario Mejía del Infoe. Muchísimas gracias a todas por su acompañamiento desde este esfuerzo de la Ciudad de México. Y me gustaría mucho justo poder comentar sobre el aprovechamiento de la información en esta segunda ronda. Si me permiten, me gustaría mucho dar la voz a José Alfredo Beltrán en primer lugar. Adelante, por favor, José Alfredo. Sí, muchísimas gracias, Mari Carmen Nava, gracias al Info Ciudad de México y a todos los colegas y sobre todo a los ciudadanos, las ciudadanas que están en esta actividad, este día tan importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo importante de todo es siempre ponerse en la piel, en los zapatos del ciudadano. Aquí Samuel Bonilla y un servidor pues tenemos una larguísima trayectoria, vivimos las dos esferas, prácticamente el viacrucis que representa para un ciudadano común, un ciudadano de a pie, el ejercicio de este derecho. Hay que decirlo que precisamente el día de hoy se cumplen 20 años en Sinaloa de la publicación de esta ley de acceso a la información pública. Han pasado 2 décadas y decirle que yo parto de la tesis de que todavía tenemos una gran deuda con la sociedad, una gran deuda con las y los ciudadanos,
todavía este derecho se encuentra concentrado en ciertos grupos de opinión, en élites informadas, politizadas. Sin embargo, son élites que a su vez detonan procesos, detonan sinergias muy importantes en la opinión pública, porque estamos hablando del aprovechamiento del ejercicio de un derecho que a su vez detona otros derechos humanos fundamentales: salud, educación, vivienda, medio ambiente. Y no hay que perder de vista esta lógica. Siempre todas las sociedades empiezan precisamente con grupos politizados, con grupos muy informados de la sociedad, y lo importante aquí es cómo nosotros vamos a ir conectando otras esferas, otras capas de la sociedad civil. Quisiera yo, Mari Carmen, compartir, o no sé si ustedes pueden ayudar a compartir 3 casos de éxito precisamente que hemos nosotros seleccionado para compartirlos y que fueron construidos de la mano de Samuel Bonilla, el coordinador de Transparencia para Todos. No sé, Mari Carmen, si podemos compartir pantalla, si nos lo permiten. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve, comisionado. Muy bien, parece ser que aquí hay un tema de formato. Bueno, comentarles que en el caso de Sinaloa nosotros hemos implementado a nuestra llegada a la CIAE hace poquito más de 2 años un conjunto de estrategias, un conjunto de programas, como es precisamente darle un viraje al tema de la socialización. Y esto parte de la base precisamente de nosotros trabajar de manera hormiga, pian pianito, con ciudadanía común, con ciudadanía que atiende estas convocatorias. Decirles que en el caso de Sinaloa, de 2020 a la fecha, hemos nosotros realizado 4 seminarios para el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública. Iniciamos con grupos de alrededor de 20, 30 personas. En esas 4 ediciones se han tenido casi 40 egresados, quienes culminaron satisfactoriamente con las 11 sesiones del programa, y a partir de este ejercicio documentamos varios casos de éxito. Uno de estos tiene que ver precisamente con esta joven, con este caso que sembró a la sociedad de Culiacán a partir de que una alcantarilla se tragó, entre comillas, se tragó a una joven de 17 años, una alcantarilla que estaba al descubierto en la ciudad de Culiacán, y esto detonó una gran indignación ciudadana precisamente por la falta de atención del ayuntamiento local respecto al tratamiento que se le da a las distintas alcantarillas. Sobre todo un problema, hay que ubicar en contexto que Culiacán es una ciudad con muchísimos canales, ríos, arroyos, y que históricamente hemos tenido problemas de inundaciones de la ciudad. Decirles que este caso movilizó a la opinión pública, hubo protestas en redes sociales, y una de las usuarias, una de las ciudadanas que participó precisamente en estos seminarios que ha impartido en los últimos años Samuel Bonilla, empezó a realizar un ejercicio muy pormenorizado de exigencia al ayuntamiento de Culiacán por saber cuál era el destino y cuál era el balance que se tenía respecto a todas las fallas en cuanto a alcantarillas, drenajes viales, baches, etcétera, en la ciudad. Se logró documentar con estadísticas precisamente que el ayuntamiento diera toda esta información pormenorizada. Y lo importante y lo trascendental de este tipo de casos, Samuel Bonilla los conoce al dedillo porque hizo un trabajo de acompañamiento muy puntual, personalizado, que es el éxito precisamente de estos seminarios ciudadanos, es visibilizar cuál es la problemática, cuáles son las y los funcionarios involucrados en la atención de estos problemas, porque también hay que decirlo que en la medida en que nosotros activamos solicitudes de acceso a la información pública, acompañamos recursos de revisión, aceleramos la resolución de los mismos. De esa manera encendemos focos, señales para las distintas autoridades de que hay ciudadanía vigilando y actuando el cumplimiento de las obligaciones que por ley les compete
garantizar. No voy a detallar mucho por cuestiones de tiempo. Un segundo caso que también se nos planteó en este seminario es precisamente la documentación de irregularidades en manejo de recursos públicos de algunas partidas etiquetadas precisamente para promoción del deporte. Uno de los participantes logró precisamente evidenciar, exhibir estas irregularidades y a la postre conseguir apoyos y a su vez también capacitar y acompañar a otros ciudadanos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, pero para resolver problemas tan sencillos, tan elementales como es precisamente cómo un ente municipal, como un ente estatal está precisamente cumpliendo con los programas presupuestados para atender a niños jóvenes en la parte deportiva. Un tercer caso que logramos documentar a través de estos seminarios ciudadanos es la de un maestro universitario que ayudó a otra persona en la tercera edad a conseguir datos personales y a partir de esto se logró destrabar en un par de meses un trámite de casi 5 años para la escrituración de su vivienda ante el Infonavit. Son historias, como ustedes ven, son historias muy sencillas, muy particulares, que conectan y que tocan la vibra del ciudadano común, digamos, ordinario como somos nosotros mismos, y en ese sentido hacer una reflexión que no necesariamente los monitoreos, las contralorías sociales que requieren una metodología van precisamente a cambiar vidas o a detonar cambios institucionales. No, las historias están ahí a luz del día, son historias comunes, sencillas, que tienen que ver con lo que conecta con la vida de las personas, la pavimentación, el alumbrado, la seguridad policíaca, los parques y jardines, la asignación de becas escolares, etcétera. Y cierro esta reflexión, Mari Carmen, a reserva de si se tiene más tiempo para ahondar, es precisamente que los órganos garantes debemos salir precisamente de la zona de confort. Es un ejercicio, es un derecho que se ejerce en México prácticamente 19, casi 20 años. Hay que construir círculos virtuosos de la transparencia, dejar la comodidad del escritorio, generar programas, acciones al interior de nuestros organismos garantes que la y el ciudadano precisamente nosotros como organismos garantes y dentro de las facultades constitucionales y legales que tenemos, ayudarlos a navegar de una manera más confortable en esto que el maestro Samuel Benellas denomina río de cocodrilos. Es decir, a partir de predicar con el ejemplo, dejar la simulación de un lado, el oropel, la foto, la proyección personal, etcétera, y eso es lo que nos anima. Se construye más desde nuestra perspectiva a partir de estos ejercicios que de manera prácticamente bajo sombra estamos nosotros realizando o se están realizando en distintas latitudes del país, de construir ciudadanía en un acompañamiento estratégico personalizado que nos permita precisamente a partir de estos casos detonar e inspirar a otros ciudadanos, a otras ciudadanas, a decirles si es útil el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y en esta tarea pues nos toca muchísimas áreas de oportunidad que tenemos que atender y no desmayar, no desfallecer, sino seguir tocando fibras y seguir construyendo ciudadanía desde la base social. Muchísimas gracias a todas y a todos. Esta sería mi participación, Mari Carmen, amigos, amigas. Muchas gracias, José Alfredo. Pues muchas gracias también por los ejemplos que nos muestras desde Sinaloa. Acá nada más en el seminario quisiera resaltar que también tuvimos un caso desde Veracruz. Entonces está padre también poder compartir como que al final las necesidades o las problemáticas pues vienen de distintos estados, pero tocan como un mismo punto en particular, ¿no? El acceso a los trámites, a los servicios, como cosas muy básicas desde retirar cascajo, ¿no? Este caso de la coladera, y que justo la chamba está ahí en cómo
cómo aterrizas esto a que sea de utilidad. Por ahí nada más quisiera agradecer también que está por acá la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México y nuestras colegas de Casa Hogar, Paola Buenrostro, que nos acompañan en este cierre de conversatorio. Ahora daré el uso de la voz a Samuel Bonilla. Adelante, Samuel. Gracias, Zulema. Bueno, atendiendo esto de que nos platicas del caso de éxito en Veracruz, lo que nos platica José Alfredo en Sinaloa, tanto en Culiacán como en Mazatlán, en otras ciudades de Sinaloa y por supuesto en la Ciudad de México, y aprovechando que está la presencia de varias comisionadas y comisionados de órganos garantes, yo los invito, yo los provoco, yo los desafío, yo los reto a que en el futuro próximo hagamos un laboratorio ciudadano, porque ya se ha transformado el seminario en laboratorio, pero interestatal, es decir, con la participación de varios organismos garantes y con la participación de personas de esos estados, porque las experiencias son diferentes y eso enriquece mucho lo que el grupo se lleva como un aprendizaje vivencial a partir de los intereses de cada participante. Bueno, en estos breves minutos solamente quiero yo sintetizar en 3 puntos la experiencia que el Programa para Todos ha podido documentar a lo largo ya de casi 19 años. En junio cumplimos ya 19 años y las experiencias, las lecciones, los aprendizajes, los comentaré a detalle en la sesión de socialización que habrá a la 1 de la tarde, pero ahorita solamente quiero compartir 3 de los más importantes. ¿Qué podemos nosotros aprender y aprovechar de este derecho? Y esto van como sugerencias, retos, desafíos para los organismos garantes. Uno de ellos es abrir desde el INAI o desde el Sistema Nacional de Transparencia, o bien replicarlo a nivel estatal, un programa de estudio del aprovechamiento de este derecho, porque eso es lo que nos va a permitir conocer los puntos finos, el ABC, las aristas que hay, que a veces se omiten en los discursos, que a veces no se ven, pero cuando uno ya se sienta al lado de las personas que van a ejercer este derecho, no como un ejercicio académico o escolar o para cumplir un requisito, no, sino para solucionar problemas, para atender necesidades sociales que están viviendo, nos encontramos con unas barreras que son las que hay que atender. Y gracias a generar un programa de aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública, es como podríamos avanzar en este aspecto. El segundo, esas barreras que hemos mencionado y que se sintetizan en la metáfora del río de cocodrilos, hay que atenderlas. Hay que atenderlas y una de las estrategias sugeridas es el buró. El buró es un directorio de instituciones de educación superior de cada estado que estén asociadas, vinculadas con el organismo garante para prestar orientación gratuita, profesional y multidisciplinaria a las personas usuarias de este derecho que lo requieran para comprender la información obtenida, para identificar su potencial en el problema que quieren resolver, para conocer la aplicación que deben de dar, es decir, una orientación de cómo pasar de la información al resultado. Ese sería el buró. Y el tercero y último sería el voluntariado. Es decir, ya terminamos seminarios, ahora vamos a capitalizar la inversión económica realizada, la inversión de esfuerzo tecnológico. Bueno, quiero decirles que los seminarios, por ejemplo, en Sinaloa fueron sabatinos, entonces los servidores públicos que estuvieron dedicando tiempo, incluso siendo entre semana, pues distraen sus ocupaciones por realizar estos eventos. Entonces, ese aprendizaje, esa vivencia que no termine con el seminario, sino que se pueda canalizar a través de un voluntariado coordinado desde los organismos garantes en su estado para que cada vez se sumen más personas y, como su nombre lo dice, de manera voluntaria a multiplicar sus aprendizajes con sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus familiares, con quien lo necesite, y esto se vuelva una bola de nieve que al paso del tiempo tenga vida propia y coadyuve con los esfuerzos de los organismos garantes para la socialización enfocada al aprovechamiento. Entonces, esas 3 serían mis propuestas. El programa de estudio del aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública, el buró como un directorio de servicios profesionales multidisciplinarios y gratuitos para las personas usuarias de este derecho, y finalmente
el voluntariado, cuyo costo de estos 3 actividades es prácticamente simbólico o casi cero, ¿no? Entonces realmente tiene mucho que aportar. Otras lecciones aprendidas en estos años las comentaremos ya en la jornada de socialización que tendremos más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Y sí, pues sin duda creo que desde los órganos garantes tenemos muchas áreas de oportunidad y un reto enorme, pero de estos son los ejercicios que vale la pena incentivar, impulsar y que, como dices, ojalá en un futuro retomen como vida propia con independencia de quienes estemos por acá. Y pues enhorabuena. Ahora daré el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Nava Colina para un breve mensaje de cierre de este panel y de esta primera parte de este conversatorio. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Zulema. Pues nos quedamos con los propuestas que acerca Samuel, por supuesto, y también con las inquietudes de conocer más del aprovechamiento de los casos de Sinaloa que acercaste, José Alfredo, porque me parece que justo las buenas prácticas de aprovechamiento desde cualquier comunidad en la que estemos es muy importante pues visibilizarlo. Como todos ustedes saben, y si no, pues lo refrendo porque es parte de la actividad que llevamos en este conversatorio, que el pasado 6 de septiembre del 2021 instalamos la red local de socialización como parte de la segunda edición del Plan DAI de Estado Abierto desde la Ciudad de México. Estuvimos en la instalación 13 distintos actores y la idea es poder orientar esfuerzos en pro de resolver necesidades de la población a través del derecho a saber, como lo hemos comentado. Y me gustaría sobre todo resaltar que uno de los pilares del trabajo de equipo de Estado Abierto desde la Ciudad de México es realizar acciones de apertura con beneficios concretos en favor de las personas y de comunidades con vulnerabilidades. Sumamos desde 2019 pues esfuerzos de colaboración con iniciativa privada, con academia, con activistas en derechos humanos, con periodismo y también, por supuesto, con todas las personas expertas e impulsoras del derecho de acceso a la información como Samuel Bonilla, con la finalidad de poder tener como más tiros de precisión y mayor alcance en el uso y aprovechamiento de este derecho a saber. Consideramos que solo con la interacción abierta, cotidiana, permanente de las instituciones públicas y de los organismos garantes en distintas modalidades, tanto multiactor como multinivel, es decir, que incluyamos siempre como la parte municipal, de alcaldías, entidades federativas, la parte nacional, la parte federal, nos va a poder ayudar a facilitar la construcción de soluciones con mayor integralidad y también con mayor diversidad y alcance, así como focalización. En este sentido, estamos también muy contentas de poder compartir con ustedes los alcances que tuvimos, algunos de ellos en este aprovechamiento del DAI en el caso Ciudad de México y con distintas latitudes que de facto estamos articuladas por grandes aliadas como Casa de las Muñecas Tiresias, que tiene pues una multiplicación de sus casas, hogares en distintas entidades federativas, de tal manera que el DAI rebasa y se traspola más allá de la capital del país y vamos a distintas entidades federativas con ese objetivo de poder ir trazando y multiplicando de boca en boca la utilidad del derecho a saber. Y también estamos muy contentas de poder iniciar en breve este laboratorio ciudadano para el aprovechamiento del DAI, como lo comentaba Samuel Bonilla. Vamos a ser pioneras desde Ciudad de México en este aprovechamiento de la inteligencia colectiva y, por supuesto, de la precisión y propuesta de Samuel Bonilla. En este caso, nosotras desde Estado Abierto del Info en la ciudad, también, como saben, impulsamos la apertura incluyente en esta sinergia expansiva hacia distintas entidades e incluso hacia otros países, de tal manera que estamos muy, muy contentas
y de plácemes y manteles largos de dar esta buena noticia y sobre todo con este laboratorio ciudadano que está todavía, hay lugares disponibles en los que se pueden inscribir, de tal manera que síganos la pista en las redes sociales, tanto de Estado Abierto como del Info de la Ciudad de México, porque por supuesto todas vamos aprovechando las capacidades que tenemos y bueno, pues siempre agradecida con mi equipo de trabajo desde la dirección, desde asesoría y desde ponencia de Estado Abierto de la Ciudad de México, siempre bienvenidas y bueno, me parece que vamos a tener por aquí un receso, ahora les comentarán nuestro equipo de trabajo de Estado Abierto y mientras tanto, enhorabuena, muchísimas felicidades en quienes aprovecharon este seminario y escucharles en las distintas momentos de estos dos etapas de aprovechamiento de este conversatorio. Muchas gracias a todas por su participación, su acompañamiento y a los sujetos obligados de la Ciudad de México, quédense siempre con esa gusanillo de saber más, de que las propuestas que tengan de aprovechamiento del derecho de acceso a la información, potencializarla también con ustedes es parte de abrir estos espacios. Y termino con un comercial porque ya va a ser Día de la Niña y del Niño y tenemos justo un cuento increíble de aprovechamiento justo del derecho de acceso a la información a través de una ciclovía para Paula, que es un cuento que fue co-creado, que también está increíble y que lo pueden utilizar para, con didáctica, con sencillez, permear esta cultura del derecho a saber en distintas etapas de las personas y la niñez es crucial donde podemos ir abonando en este tejido del derecho a saber, en este gusanito por preguntar por lo público. Así que muchísimas gracias a todas por la oportunidad de estar con ustedes, de escucharles, de aprenderles y de seguir caminando. Gracias. Ahora vamos a ir a un receso y regresamos a las 13 horas para dar inicio a la sesión de socialización del derecho y acceso a la información pública en acción, en el cual contaremos con las participaciones de Samuel Bonilla, coordinador del programa Transparencia para Todos, del equipo del plan del INAI, del equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México y por supuesto de Diana de la cadera de EVA. Los esperamos a las 13 horas por aquí. No se vayan, nos vemos en un momento más. Muchas gracias.